Tenemos que hablar hoy, ahora lo vamos a desarrollar con toda la mesa, sobre lo que presentó finalmente el gobierno, que es la reforma empresarial. Hay una cuestión, saben que hay una autora que les recomiendo mucho de ciencia ficción que se llama Úrsula Le Guin, que tiene una famosa frase que dice: el que nomina, domina. Y cuando vos le pones los nombres a las cosas, terminás dominando cómo se da la discusión sobre eso. La reforma empresarial que presentó el gobierno es básicamente eso. Es una reforma para garantizar más ganancias para los empresarios y que en realidad lo que está revelando es el fracaso de este modelo económico. Si esto funcionara, no necesitarían reducir uno de los costos importantes que tienen las empresas, que es lo que ellos llaman el costo laboral, sino que estarían todos pensando en ampliarse, en tener acceso a crédito, en sumar trabajadores. Cuando una empresa y una fábrica despide trabajadores, no es porque crece, sino todo lo contrario, porque se achica. Y cuando se achica es porque no vende. Y si no vende es porque no está funcionando el mercado interno. Y en vez de solucionarlo como deberían, que es que los trabajadores podamos comprar cosas, algo que no inventó ni este gobierno, ni el anterior, ni los otros, digamos, es algo viejísimo, que es dale plata a la mayoría de la gente y la mayoría de la gente va a ir a consumir. Y si consume, las empresas van a producir más y si producen más van a ganar más dinero. Bueno, no. Acá lo que están reconociendo es que el sistema no va a funcionar y eso no termina bien. Porque si vos armás un país en base a 2 o 3 sectores económicos que emplean a poca gente, en un país de 50 millones de habitantes, va a sobrar demasiada gente. Y cuando sobra demasiada gente, explota. ¿Cuándo va a pasar? Veremos. Ahora, esto la verdad que muestra que había que tomarse en serio a Javier Milei. Ahora que veo que también vuelven a promocionar a un personaje simpático para los medios, que es un pastor que anda dando vueltas por todos lados, háganse cargo después de si lo muestran, de si lo invitan, de si lo levantan. ¿Cómo de repente todo el mundo lo conoce? Bueno, con Milei pasó un poco parecido. De repente era un personaje simpático, hubo algunos empresarios que lo hicieron a propósito de ponerlo en sus canales de televisión y hubo otro montón de programas como este que decidieron darle lugar y decidieron darle voz y decidieron hacerle famoso y les pareció que era divertido escuchar a un hombre gritar, insultar, decir barbaridades y hacerlo conocido para todo el país. Bueno, Milei decía, y quiero empezar por eso, que iba a derogar el artículo 14 bis de la Constitución. Así, mirá. En la primer potencia mundial. ¿Sacarías el 14 bis de la Constitución? Sí, absolutamente. ¿Sacarías el artículo 14 bis de la Constitución? Exactamente. Digo, es la idea de la justicia social materializada en un artículo, que es parte del cáncer argentino. ¿El 14 bis es parte del cáncer argentino? Claro, obvio. Recordemos que es la reforma que introdujo el peronismo. Bueno, es una de las tantas lugares donde está la idea de la justicia social, que es el cáncer de la Argentina. El peronismo, entre otros, ¿no? No quiero simplificar, no, porque parece una simplificación. Bueno, ¿qué dice el artículo 14 bis? Porque hay que leer. Todos los habitantes, bueno, el 14 dice todos los habitantes, pues dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, ¿sí? Las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, todo esto es lo que quiere eliminar Milei, condiciones dignas, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, que entre paréntesis está en el peor número real en los últimos 30 años, igual remuneración por igual tarea, esta es la más interesante, participación en las ganancias de las empresas por parte de los trabajadores, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción de registro especial, queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho a huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de empleo, dice el artículo 14 bis. Bueno, el proyecto de reforma empresarial que presentó Milei lo deroga. Cada uno de los puntos que está en la Constitución y que la Constitución garantiza, después vos me dirás, che, no se cumple. ¿Quién participa en las ganancias de las empresas? Bueno, en general no. ¿Quién participa en el control de dirección? En general no. ¿Todos estos derechos están acá? ¿Están garantizados para todos? Bueno, no. Pero por lo menos existen y es un horizonte a perseguir. La reforma empresarial que presentó Milei deroga, de hecho, este artículo de la Constitución. Y vos me dirás, che, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque existe una pirámide de jerarquía legal
que establece cuándo una norma es más importante que otra. ¿Sí? Los que han pasado por la Facultad de Derecho se la conoce como la pirámide de Kelsen. Y los que han hecho por lo menos instrucción cívica en la primaria, saben, está primero la Constitución, los tratados internacionales, después las leyes y de ahí para abajo. De ahí para abajo. Bueno, una de las cosas más importantes que está en el proyecto que presentó ayer el gobierno es que destroza esa pirámide de leyes. Voy a ir pasándolo rápido, así también aprovechamos toda la mesa que tenemos aquí, pero arranco a pasarle las imágenes porque este es uno de los puntos clave que por ahí se le da poca bola en lo que presentó el gobierno ayer. Si pones la primera imagen. Ahí dice, los convenios colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor. Esto es para que haya, ¿cómo se llama? Convenios de menor jerarquía que le pasen por encima a convenios de mayor jerarquía. Y poné la imagen siguiente, que este puntito vos decís, mira, esta pavadita ahí clave es lo que destroza la jerarquía constitucional de la Argentina. Dice, un convenio del ámbito menor prevalece dentro de su ámbito de representación personal y territorial frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior. Esto es lo que van a por ahí leer en algún lado, que es la prelación de las leyes. Parece una boludez, pero es clave para entender por qué lo que presentó el gobierno es absolutamente inconstitucional. Porque destroza esta jerarquía que hay en las leyes y para llevarlo al absurdo. ¿Pero por qué es absurdo? Si un convenio colectivo, pónganle acá, dice, puede haber esclavitud y el convenio mayor dice que no, según esta ley prevalece el convenio menor. Por ende, si en algún convenio menor dicen puede volver la esclavitud y la Constitución dice que está prohibida, según esto que está presentando el gobierno, vale el convenio menor. Y vos decís, ¿cómo hacen esto? Bueno, por ahí pasó desapercibido, nosotros lo contamos aquí. La semana pasada la Corte Suprema dijo que se puede hacer esto. La Corte Suprema la semana pasada convalidó la reforma previsional de Mauricio Macri. ¿Se acuerdan? La reforma previsional de Macri bajaba las jubilaciones respecto de la fórmula anterior. Existe desde el año 1994 un principio constitucional que es la progresividad de los derechos. Vos, si hay un derecho, no podés legislar yendo hacia atrás, tenés que legislar siendo hacia adelante. La semana pasada, la Corte Suprema dijo, está todo bien la reforma previsional de Macri, que hizo que cobraras menos jubilación. Eso rompió el principio de progresividad de derecho y rompió lo que estableció la Constitución del 94, donde el presidente actual de la Corte fue uno de los redactores. O sea que borró ahora como presidente de la Corte lo que escribió en el año 94 como redactor de la Constitución. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque hay abogados como Facundo Fernández Pastor que lo compararon incluso con aquella acordada de la Corte que legitimó el golpe de 1930. Si la Corte Suprema dice que no se tiene que cumplir la Constitución y ahora aparece un gobierno presentando un proyecto de ley que dice lo mismo, que no importa que un convenio menor vaya en contra de todo lo que hay jerárquicamente por encima. Esto, tómenlo porque es un dato clave de la reforma que presentó el gobierno. La otra cuestión de esta reforma, que es empresarial, es que son todos beneficios para los empresarios. Todos. Esto, por ejemplo, es la reducción de la contribución patronal. Tendrán una reducción de 3 puntos porcentuales en contribuciones patronales que van al sistema de jubilaciones. O sea que con esto van a desfinanciar las jubilaciones y crean, pongamos el siguiente, el FAL, ¿sí? El Fondo de Asistencia Laboral, que aquellos que tienen más años les recuerda al fusil que utilizaban los militares. El FAL lo que hace es, como no le funcionó el fondo de cese, que era un sistema que había propuesto Sturzenegger, por el cual los empresarios tenían que ir poniendo una parte de su masa salarial en un fondo para con ese fondo pagar las jubilaciones. No lo usó nadie. ¿Por qué? Pues decían, ¿por qué voy a poner plata yo ahora para eso? Entonces, ¿qué hicieron? Que lo pague el Estado. En vez de que lo paguen los empresarios, ahora que lo pague el Estado. Esa plata tendría que ir al Estado, ese 3%. Ahora va a ir a este fondo administrado por una entidad financiera que elija el empleador, que elija el empresario, y va a pagar las indemnizaciones con la plata que debería estar en el Estado pagando jubilaciones. ¿Se dan cuenta lo bestial de esto? Pues eso no es una reforma laboral, es una reforma empresarial. Van a pagar las indemnizaciones con la tuya.
Eso es lo que está en el proyecto que presentaron ayer. Y ni hablar que tiene también, pone el siguiente, una moratoria para negreros. ¿Sí? En este punto, artículo 165, inciso C, dice que cuando un empresario tiene a alguien en blanco y lo pasa en negro, perdón, y lo pasa en blanco, se le condona todo lo que hizo mal los años anteriores. Cualquier juicio, cualquier quilombo, moratoria para negreros. Es impresionante. ¿Sí? Yo ayer me tomé el laburo de leerlo en detalle y después leer a los especialistas y preguntar. Y hay partes realmente muy fuertes. Después está lo que sí está por ahí más circulando, que es el fin de la ultraactividad. Voy a ir pasándolo rápido para ya avanzar a la mesa. La eliminación de la ultraactividad, que es cada convenio tenés que empezarlo desde cero. Esto es, para hacerles la gráfica, si vos estás en un edificio en el piso 3 y decís negociemos subir al 4, te dicen no, vamos a planta baja. Decís, bueno, del 3 al 4 íbamos a subir un piso. No, vamos a planta baja. Ahora va a tener que subir 4. No, 4 no, te va a decir el empresario, 2. Porque antes me habías pedido 1, yo te doy 2. Bueno, dale, pero entonces vas a subir al segundo. Entonces en realidad bajaste 1. Eso es el fin de la ultraactividad. Así está escrito. Después está el banco de horas. ¿Sí? ¿Qué es qué? Ahí se lo estoy marcando, estoy pasando rápido el proyecto de ley. El banco de horas es básicamente que el empleador es dueño de tu vida. Si un día decide que laburás 12 horas, bueno, laburás 12 horas. Y vos decís, no, pará, yo tenía un turno médico, o quería ir a pasear, o ir al cielo, lo que sea. No, hoy laburás 12. Pero además laburás 12 como yo quiera. Porque por ahí justo a la mañana no vino nadie al supermercado. De hecho, otra de las cosas que pasó a largo que desregulan toda la actividad laboral de los supermercados en el proyecto de ley. Dice, no, che, hay poca gente. Bueno, andate y volvé a la tarde. No, ¿cómo andate y volvé a la tarde? Yo, no, sí, andate y volvé a la tarde, porque a la tarde va a haber más gente hoy. ¿Y qué hago en el medio? No sé, jodete, quédate acá. No, pero yo vivo en Varela. Y, no sé, jodete. O sea que no solo vas a laburar más horas, sino que las horas muertas que te deje el empleador las vas a perder. Se va a ser el dueño de tu tiempo. Por eso hoy nos reíamos en el grupo nuestro de la única persona que puede estar a favor del banco de horas es el dueño del banco. Porque vos no vas a ser el dueño del banco. Va a ser tu empleador. Hay varios puntos sobre el banco de horas en el proyecto. Lo único que dice es que tenés que, ¿cómo se llama? Tiene que haber 12 horas de descanso entre el momento que terminás y el momento que volvés a laburar. El resto, lo mismo. Después hay un montón de eliminación de derechos, por ejemplo. Eliminan el previo aviso para el periodo de prueba. No solo extienden el periodo de prueba, sino que dice, para el supuesto de que el trabajador se encuentre en periodo de prueba, no será requerida la obligación de preaviso para despedirte. O sea, te van a tener más tiempo laburando sin registrar y después te van a despedir sin avisarte. Después hay otra cuestión, recién les mostraba la moratoria para negreros, que hasta ahora el trabajador podía, y la palabra podía no es menor, denunciar si había alguna irregularidad. Ahora cambian eso en la ley, y ahí les marqué en amarillo, el trabajador deberá informar, y la denuncia deberá formularse inmediatamente de conocida la irregularidad de la registración. ¿Por qué es importante esto en la redacción? Porque si vos estás laburando de forma irregular y no lo denunciás, es culpa tuya. Y encima, si tardás en denunciarlo, se van a agarrar de eso que te marqué en amarillo para decir, ah, no, pero vos lo conocías de antes. No cumpliste con tu obligación de denunciar que te estaban negreando. Y después está lo de las vacaciones fraccionadas. Ahí se les estoy mostrando. Las partes podrán de mutuo acuerdo disponer del goce. El mutuo acuerdo es hermoso, ¿sí? Y el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento del periodo vacacional siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días. Menos mal, porque por ahí te daban las vacaciones de a un día, así suelto. Y está también el salario dinámico. Bueno, menciono que está todo porque nuestro compañero Mariano Martín, que ayer lo escuché a la tarde con el detalle de todo esto, él venía adelantando todo esto en Notas del Destape y Sturzenegger le decía que era todo falso. Bueno, todo está en el proyecto de ley que presentaron ayer. Acá está el salario dinámico que dice que el empleador te puede pagar lo que se le cante, pero eso no implica ningún reconocimiento de nada y un mes te lo paga, un mes no te lo paga, etc. Después está la cuestión de la persecución sindical. Por eso les digo que mi ley efectivamente, si logra pasar esta ley, está derogando de hecho el artículo 14 bis. Se limitan las asambleas en los lugares de trabajo,
¿Sí? Ahí dice, la asociación sindical legalmente reconocida podrá convocar asambleas de personal y congresos de delegados siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa ni cause perjuicio a terceros. O sea, no se puede hacer asambleas. Pero además ponen ahí abajo, y se los marqué en amarillo, el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma. O sea que te van a descontar el tiempo que estés en la asamblea. Por ende, en este momento donde los salarios están absolutamente precarizados y no alcanza para llegar a fin de mes, ¿quién va a ir a una asamblea a riesgo de perder, aunque sea un puchito, de su sueldo? Y después prohíben las huelgas. Prohíben las huelgas. Acá lo que hicieron fue tomar lo mismo que habían hecho en el decreto 70-2023, que es declarar como actividades esenciales y trascendentales cosas que no se pueden cortar, pero en vez de poner algunas específicas, como por ejemplo, provisión de agua. Bueno, la provisión de agua es una actividad esencial y trascendental, no puede haber ahí un corte. Ahora, lo que hicieron fue incluir todo. Está absolutamente, incluso nosotros no, chicos, les aviso a todos los de la mesa, tenemos prohibido hacer cualquier tipo de paro. Pues ustedes no son tan importantes, es cierto, pero ahí incluyen a todo. Al transporte, a los bancos, a los hoteles, a los restaurantes, a los docentes. Está todo incluido en aquellos que tienen prohibido hacer huelga. ¿Qué es tu capacidad de negociación? Entonces, vieron que siempre dice, el gobierno dice, no, esto va a ser de mutuo acuerdo entre trabajador y empleado. Perfecto. ¿Qué tenés vos como trabajador para negociar? El retiro de tu fuerza de trabajo. No tenés otro capital. Bueno, tenés prohibido retirar tu fuerza de trabajo. Por ende, no hay negociación. Así está escrito en esto que mandó el gobierno. Después hay negocios en esta reforma empresarial. Por ejemplo, Galperín hace unos días dio una entrevista en Bloomberg donde dijo que uno de sus problemas es que se tiene que transformar en un banco, porque en la Argentina no dejan operar a su billetera Mercado Pago como si fuera un banco, lo cual es cierto. ¿Por qué? Porque para operar como un banco tenés un montón de costos y de requisitos que no tiene Galperín. Por ejemplo, que esté garantizados los depósitos de Mercado Pago no están garantizados, que tengas que cumplir con las reglamentaciones del Banco Central, no lo hace, que tengas que pagar sueldos de trabajadores bancarios, que Galperín no hace, y un montón de otras, que tengas encajes, o sea que una parte de tu plata esté inmovilizado y no se hace. Y Galperín se estaba quejando mucho de eso. Bueno, este proyecto de reforma empresarial habilita que te paguen el sueldo por Mercado Pago. Que, repito lo que dije una vez que tuve un cruce con el hombre, vos cobras el sueldo por donde quieras, la libertad es libre. Ahora, sabé que esa plata no está garantizada. Y que si está en un banco, sí. Vos mirá, venimos del 2001, nos chorearon, qué sé yo. Es cierto. Pero ahora hay regulaciones para los bancos y tienen encajes y un montón de cosas. Mercado Libre no las tiene. Bueno, en el proyecto le habilitan esto. Después hay otro capítulo de la famosa frase de Néstor Kirchner, fuerte con los débiles. Este no lo vi mucho. Se ve que nadie se quiere quejar. Pero aumentan el periodo de prueba a las empleadas domésticas a 6 meses. 6 meses. Y como les dije recién, te pueden despedir sin preaviso. O sea que en vez de promover la registración de las miles y miles de mujeres que hacen el trabajo doméstico para que vos tengas la casita limpia y te puedas ir a laburar, 6 meses de periodo de prueba para las empleadas domésticas. Impresionante. Y después está el capítulo de los trabajadores de plataformas, que ayer justo Patricia Bullrich, ahora ya senadora nacional, que estuvo en el seminario ProPymes dando una charla con Paolo Roca, muy interesante, de la cual vamos a hablar ahora, habló de este tipo de trabajadores. Mirá. Un marco claro para las plataformas y los Uber o cualquiera de las empresas. Esto es importante porque en la Argentina hoy hay 500.000 personas trabajando en Uber y hay 500.000 personas trabajando en plataformas. Ahora, ¿qué quieren? No quieren ser empleados dependientes de nadie. Quieren ser monotributistas. Eso es lo que quieren. Y bueno, así se ha hecho el sistema con algunas cosas que son importantes. Seguro de riesgo de trabajo, porque te caes de la moto, te chocas y demás. Un seguro de riesgo de trabajo, eso sí, lo estamos planteando para que realmente puedan tener la seguridad que quieren tener. Después no quieren tener más nada. Bueno, así está el sistema. Bueno, pregúntenles. Eso es la verdad que alguien quiera ser monotributista solamente lo puede decir alguien que nunca fue monotributista y que siempre estuvo en relación de dependencia y no entiende lo que es estar agarrado así colgado del travesaño y el mes que no cobras nada tenés que pagar igual el monotributo. Y tenés que pagarte vos mismo
la prepaga o la obra social y un montón de quilombos que tiene el monotributismo. Pero efectivamente todo esto está en el proyecto de reforma empresarial, donde ponen asegurando la independencia. ¿Vieron que Patricia Bullrich dice quieren ser independientes? Asegurando la independencia de quienes ofrecen o prestan a través de dichas plataformas, y lo define, dice, prestador independiente de plataformas tecnológicas, persona humana que conviene la prestación del servicio privado de reparto y o de movilidad de personas a usuarios a través de plataformas tecnológicas de forma independiente. ¿Y qué les dan? Bueno, el prestador independiente, esto es buenísimo, será libre de conectarse a cualquiera de las plataformas. Sí, gracias. Lo único que falta es que te obliguen a usar una. A través de sus respectivas aplicaciones, ofreciendo sus servicios de reparto y o movilidad de personas durante los horarios y el tiempo que estime convenientes, pudiendo el prestador libremente aceptar y o rechazar solicitudes según su conveniencia y oportunidad. O sea, sí, te lleva un viaje, vos podés decir que no. Ahora, no lo cobrás. Y si no lo cobras, el algoritmo te empieza a castigar. Y hay más cosas, la verdad que le dedicaron bastante a eso. Dice, derecho de los prestadores independientes. Derechos. Sin que esto implique indicio de relación laboral, subordinación o dependencia. O sea, los tipos dejan claro que no hay ninguna relación laboral entre los laburantes de Uber o de Cabify o de Rappi o de Pedido Ya, etc. Y dice en un momento, tienen derecho a recibir una explicación de los motivos por los cuales la plataforma suspenda o imposibilite parcial o totalmente el acceso a la infraestructura digital. A su vez tendrán derecho a interactuar con operadores y o recepcionistas y podrán ejercer su derecho a réplica. Ese es todo tu derecho, amigo repartidor. Vas a poder recibir una explicación de por qué el algoritmo te dejó afuera, por parte de un recepcionista o algún operador que te pongan ahí. La frase del día, tengo dos cositas más y ya saludo a toda la mesa. La frase del día la dejó Julián de Diego, que es un abogado patronalista. No, yo discrepo cuando le dicen laboralistas a los que trabajan para cagar a los laburantes. Es un abogado patronalista y que trabajó justamente en la redacción de esta reforma. Habló con Radio Con Voz y le preguntaron si esto va a generar más laburo. Bueno, escuchen la respuesta. ¿Por qué ustedes creen que modificando la legislación laboral va a haber creación de puestos de trabajo registrados? No, yo no lo creo. ¿Y entonces? Le acabo de decir que yo creo que el esqueleto hay que cambiarlo, y le explico por qué. Porque nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo de 1975, que la máquina más importante que teníamos era la máquina de escribir mecánica. Y hoy lo que necesita nuestra legislación es una bocanada de aire puro, de aire fresco, que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Excelente, no va a generar más trabajo, gracias al señor Julián de Diego por contarlo. Y el último punto que veo que se pasa poco, y por eso insisto con esto de la reforma empresarial, es que para justificar todo esto dijeron vamos a hacer un régimen de incentivo a las medianas empresas, el RIMI. Van a escuchar mucho del RIMI. Bueno, me fui a fijar qué le daban al RIMI, a las medianas empresas, y qué le dan al RIGI, a las grandes empresas. Bueno, veamos. En lo que presentó el gobierno ayer, hay dos beneficios, para las medianas inversiones. Amortización acelerada del impuesto a las ganancias y devolución de créditos fiscales en el IVA. O sea, cositas contables, chiquito. ¿Qué beneficios tiene el RIGI, el de las grandes? Baja del impuesto a las ganancias, amortización acelerada de las inversiones, que las utilidades y dividendos paguen 7% de impuesto a las ganancias y 0% desde el tercer año, sin impuestos ni comprobación de destino para las importaciones. Importaciones y exportaciones libres, sin precios oficiales, ni ninguna otra medida oficial que altere el valor de las mercaderías importadas o exportadas, ni prioridades de abastecimiento del mercado interno. ¿Sigue? Este es el RIGI. A los 4 años no tienen que liquidar un solo dólar de lo que exporten y en algunos casos a partir de los 3 años. Prohibición de expropiaciones tienen las grandes. Derecho de pagar utilidades, dividendos e intereses mediante acceso al mercado de cambios sin restricciones de ninguna clase. Plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto sin obligación de comercialización en el mercado local. Y esta es mi favorita. Estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años. A las grandes les dieron todo esto. A las medianas
2 pavaditas. Esto es lo que está en la reforma empresarial que se empieza a discutir ahora. Buen día, compañeros y compañeras. Buen día. Se sale esto.